Esté con ustedes. Con tu espíritu. Pues sigo proclamándoles el Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vaya de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Por la lectura de estas santas escrituras sean perdonados nuestros pecados. Queridos hermanos, como disculpa, pónganse a pensar qué predicaría yo de este Evangelio, porque no es así como muy relevante, ¿verdad? Envía a los 12, les manda que sean muy austeros, que no tengan miedo y que dejen una especie de maldición donde los rechacen. Y dice San Mateo, esas ciudades que rechacen el mensaje de Jesús serán peor tratadas en el juicio final que Sodoma y que Gomorra. Bien, queridos hermanos, se nos plantea un problema actual. La Iglesia anda buscando la forma de llegar al pueblo. Y estamos hablando siempre de la misión. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio, punto. No predicar sociología, ni matemáticas, ni ecología, todo eso es importante, es predicar la noticia nueva y siempre antigua del Evangelio, porque el Evangelio transforma. Miren, ayer el Papa dijo unas cuantas cosas así espontáneamente, sin papeles, se salió del régimen y dijo que las ideologías habían convertido en el siglo pasado al mundo y están convirtiendo ahora en América en esclavos. Porque cuando un hombre piensa por los demás dejan de pensar, y un hombre que no piensa es un esclavo de otros y de sus ideas. Bien claro, ¿verdad? Bien, estas personas que hablan así es que tienen algo que decir. Estaba yo leyendo a mi amigo que murió con sífilis pero se convirtió, pero fue un gran escritor, Oscar Wilde. Y Oscar Wilde decía: solo hay 2 reglas para que uno sea un buen escritor: tener algo que decirlo y decirlo. Y yo digo, para hablar en público solo hay 2 reglas: tener algo que decirlo y decirlo. Y aunque usted no lo crea, yo hoy tengo un montón de cosas que decirles. La primera es que a los apóstoles los hizo normales, mandándolos a predicar su evangelio, porque entonces se enteraron que no eran normales y necesitaban el apoyo de él para decir una sola palabra. El secreto de un hombre es no creerse normal, sino hacerse normal con una vida que le satisfaga a él y a los demás. Bien, vamos a empezar. Jesús era un misionero itinerante. El Papa Juan Pablo II, cuando llegó a Roma y vio que se pasaba el día firmando cheques y documentos, dijo: lo siento, pero pongan secretarios, mi misión es recorrer el mundo y que vean que yo soy el sucesor de Pedro. Se hizo también, aunque cuesta más caro hoy, un misionero
itinerante. Jesús era un misionero itinerante. Decía el Evangelio del domingo pasado, ¿recuerdan? Cuando lo echaron prácticamente de Nazaret, dice, se dedicó a recorrer los pueblos vecinos enseñando, y solo decía una cosa: convertíos, porque el reino de Dios se acerca a vosotros. Efectivamente, cuando un hombre entra en su conversión interior, cuando uno ve a Dios en su vida, en sus actos, en su providencia, que eres parte de ella, uno entra en un lugar que se llama el reino de Dios, porque Dios invade tu vida y te da ese don, esa clarividencia que se llama la fe. Hoy hace misioneros, los hizo Él, a sus apóstoles, los envía de dos en dos. ¿Por qué se casan ustedes? Porque dos es una fuerza formidable para vencer cualquier obstáculo. Dos son una manada. Hoy, decía yo ayer en una boda, no hay más fuerza que la familia. Si perdemos en Guatemala la fuerza de la familia, este país se hunde definitivamente. Si a mí me hicieran presidente, lo cual sería una barbaridad, por la edad y por otras razones, yo me apoyaría y apoyaría a las familias. Y todos esos elementos que creamos de institutos y tal, los iría quitando. Lo pondría todo en manos de la familia. Pues Dios los hizo, varón y mujer, a imagen suya los hijos, y le dijo: creced, multiplicaos, llenad la tierra y dominadla. Los peces del mar, las aves del cielo, las instituciones tienen que ser dominadas por la familia, y si no, el régimen es falso. Bien, queridos hermanos, los envía de dos en dos. Dos son una fuerza, una ayuda y una defensa. Por eso también dos empiezan una familia. No deben apegarse al dinero, tienen que ser austeros. Esto es un problema de toda la gente y de todas las iglesias. Van a rechazarlos porque la verdad es rechazable. Entonces, cuando lo rechacen, váyanse, no tengan pena, sacudan el polvo de sus pies en los dinteles de esa puerta o de las puertas de la ciudad, porque serán tratadas más benévolamente Sodoma y Gomorra que esa ciudad que rechace mi palabra. Y les dio poderes, no tenían ninguno, ni bachillerato. Les dio poderes. Entiéndase eso de dominar demonios. Ustedes saben que yo predico y digo y sostengo que no hay posesión diabólica. Eso es un cuento medieval. Lo que hay es un diablo que nos sacude por todos los lados, pero por fuera, como le pasó a Job, pero por dentro no, posesión diabólica. Es que yo he visto, y usted verá cosas peores. Yo las que yo he visto, puede verlas usted también. Si usted ve a un borracho con delirium tremens o a un drogadicto en un estado límite, usted dice: está endemoniado. No, está dominado por un vicio, punto. Lo que sí existe es obsesión diabólica y tentación diabólica. Expulsar demonios, hombre. ¿Cuál es la victoria sobre los demonios de que aquí habla Jesús? Pues es su victoria sobre el mal. No hay nadie que pueda con un profeta, nadie. Miren, hubo un montón de gentes en San Salvador, y lo digo para que no caigan en la tentación, que no les caía bien Monseñor Romero, porque decía verdades. Era un hombre sencillo. Yo lo conocí en Mesida, San Salvador, porque almorzaba con los padres del Rosario. Era un hombre muy sencillo. De pronto le nació la conciencia ante el problema de su pueblo y se hizo anuncio y denuncia, y fue asesinado por su palabra, que era la palabra de la Biblia, la palabra de Dios, la palabra del Evangelio. Pero claro, a ciertas clases sociales estas cosas, voy a decir una palabrota, les revientan.
Pues miren ustedes, este hombre ha sido un ser que ha transformado no solo El Salvador, sino América Latina. Entonces ya tienen alguien a quien seguir. Les dio poderes y aquí empieza no solo que la carta de Santiago, sino aquí empieza lo de los santos óleos en los cuales yo tengo una fe absoluta. Unjan a los enfermos, es el comienzo de los óleos como lo practicaban en la primitiva iglesia, el óleo de los enfermos, y que después en la carta de Santiago lo repetimos cada vez que ponemos los santos óleos a un enfermo. Si alguno está enfermo, dice Santiago, llame a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, sus pecados le serán perdonados y se le puede devolver la salud. Yo tengo experiencia de que esto ha sido así. Bien, estos hombres entendieron el mensaje y lo repitieron de tal forma, con tales gritos, que nos ha llegado a nosotros, que estamos aquí temprano, bendecidos por Dios, porque le damos tiempo a Él y Él nos va a dar su tiempo a nosotros. Por lo tanto, el que viene aquí a misa de 8 temprano no pierde el tiempo, está ganando tiempo, y el que no venga se lo pierde, peor para él. Bien, queridos hermanos, voy a empezar con una frase, no sé si bonita o tonta. Voy a empezar con una frase que dice: a través de este evangelio da la impresión de que Dios era cojo y necesitaba que le sirviera alguien que tuviera muleta, y el único que le sirvió fue el hombre. Luego el hombre tiene una dignidad de campeonato, es una mezcla de grandeza y de bajeza. Pero dice el Salmo 9, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle tanto poder. Lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo llenaste de gloria y dignidad. Lo que pasa es que el hombre llega un momento en que se pierde en este camino de la vida y quiere ser Dios. Y esto lo estamos viviendo ahora en Guatemala. Quiere ser Dios, amigo. Hoy en el mundo de hoy, ustedes lo saben y yo, basta de ver los anuncios del periódico, lo único que vale es poderoso caballero, como decía Quevedo, es don dinero, dinero. Y cuando Dios es el dinero, dice él, somos incompatibles, Mamón, el Dios del dinero, y yo, el Dios que no necesita, porque toda la creación es suya, porque se va a pasar los fines de semana a sus 2.500 millones de galaxias que hay en este momento. No necesita una túnica o unos zapatos pinches de esos que hacen en China, que como vienen las muchachas parece que van a entrar, qué sé yo, por la puerta, una puerta de 4 metros, con los tacones que usan, unos zapatuchos de China que no valen para nada. La verdad sea dicha. Lo cierto es, queridos hermanos, que esta muleta que Dios necesitaba se llama el profeta. No los, sino el profeta, porque cada uno de los profetas es individual, tiene su estilo y tiene que tener algo que decir y después decirlo contra viento y marea. No una persona que acomoda el discurso a las circunstancias políticas, económicas o religiosas, sino un hombre que dice en su tiempo lo que no le gusta a la gente de su tiempo. Lo decíamos el domingo pasado. Bien, este sería un profeta. ¿Qué sería un profeta? ¿Qué es un profeta? Un predicador que no enmudece ante ninguna circunstancia histórica. Y si tiene que dar la vida, la da. Por eso nuestra iglesia es auténtica, porque dieron miles la vida por este evangelio. Y aunque a otros no lo hayan dado en un circo o de un balazo,
la han dado con una constancia, con una dedicación, con fidelidad. Y al que algunos hayan fallado, eso no importa, queridos hermanos, porque al hombre lo hizo maravilloso, pero un poquito inferior a los ángeles. Oh, Dios mío, si los ángeles tuvieran sexo, estarían igual que muchos de ustedes y muchos de nosotros, pero no tienen sexo. Queridos hermanos, el profeta tiene que ser un despertador de conciencia, y despertar la conciencia de un pueblo solo se puede hacer con aquellos que son la conciencia del pueblo, los profetas. Es un despertador que no duerme. Y el profeta además, lamentablemente, pero el profeta es juez. Tiene que juzgar. Y cuando uno cae en manos de un juez, es terrible, queridos hermanos. Porque a veces los jueces, yo siempre pido por dos familias que están aquí, que están ahora pasándolo mal, cuando los jueces se equivocan, se puede destruir una familia para siempre. Cuando el Evangelio dice, ellos salieron a predicar la conversión, da la impresión de que tenían tal poder que podían cambiar a las personas. Fabuloso, un profeta, ¿verdad? Ese es el poder del profeta, cambiar el corazón del hombre. Puede hacerlo y lo hace. Echar demonios, queridos hermanos, que es lo que se dedican muchas iglesias, a echar demonios, a curar enfermos, a ungir con aceite en aceites que inventan. El profeta es una persona que convierte su corazón en profeta y después con la convicción convierte a los demás, porque su misión es tener que decir algo y decirlo, pero según el Evangelio. Hay una encíclica que usted no tiene por qué conocerla, pero que pronunció en el 2000 el Papa Juan Pablo II, que lanzó al público. Es Tercio Milenio Ineunte, al comienzo del tercer milenio. Y aquí dice él una frase, o unas frases, porque los papas, la mayor parte de los que yo he conocido, todos fueron profetas. Las cositas tan simples que ha dicho Francisco a estos tres países que son las cenicientas, perdonen, de América. Los tres países que recorrió el Papa no crean que vino para compensar la Copa de América, no, vino con dedicatoria a los tres países que tienen más conflictos en América. Miren, dijo el Papa, no se puede atravesar el umbral del nuevo milenio, ya entramos en el umbral del nuevo milenio, sin que la Iglesia anime a sus hijos a purificarse. Como está el mundo de corrompido y de sucio, queridos hermanos. En el arrepentimiento, purificarse de los errores, de las infidelidades, de las incoherencias y las lentitudes, el paso lento con que vamos hacia la prosperidad. Reconocer los fracasos de ayer es un acto de lealtad y de valentía al día de hoy, y es afrontar las tentaciones y dificultades que nos va a presentar el nuevo milenio y nos está presentando. Hay personas aquí que hemos vivido dos tremendas guerras. Dos personas aquí, solo dos. Guatemalteco, usted no sabe lo que es una guerra, perdóneme lo que les digo. Sabe lo que son las porquerías de la guerrilla, las luchas ideológicas, las muertes estúpidas sin sentido, las venganzas. Pero usted no sabe lo que es una guerra civil. Usted no lo sabe. Y yo lo he vivido de niño, desde niño. He visto cómo se mataban unas personas a otras. Es terrible.
En mi país hubo un señor que escribió Los cipreses creen en Dios, se apellida Gironella, muchos lo leyeron, y decía él que en esa guerra civil de mi país había muerto 1,5 millones de personas. Es mentira, murieron 3 millones. Entre hermanos se mataban. Y en la dichosa guerra europea que aquel señor y yo también vivimos, donde las ideologías, el comunismo y el fascismo dominaron el mundo de nuestra juventud, murieron 20 millones de personas. 20 millones. Pidámosle a Dios que no venga una guerra a este país, porque hay algunas puertas bien abiertas para que haya un conflicto que pueda ser una guerra civil. Esta misma pregunta se la hizo un doctor de la ley a Jesús. ¿Cómo puede un hombre volver a cambiar, a convertirse, a nacer de nuevo, a hacerse limpio? ¿Cómo puede ser un hombre hacer esto? Está, para que vean que yo también leo la Biblia, en Juan 3:4. Miren, ¿cómo puede un hombre volver a nacer siendo viejo?, le dijo el doctor de la ley. Y Jesús le contestó: tú eres doctor de la ley e ignoras esta cosa tan elemental. Podría decírnoslo a cada uno de nosotros. Tú eres médico, tú eres abogado, tú eres filósofo, tú eres industrial, tú eres cantante, tú eres... y no sabes estas cosas que se pueden hacer de nuevo. ¿Qué sentirá una mujer como aquella que viene a cantar todos los domingos con voz de magnolia, verdad? ¿Qué sentirá con un bebé que ya le está partiendo el cuerpo para nacer? ¿Qué sentirá? ¿No nace una mujer de nuevo cuando engendra un hijo? ¿Han visto que el mundo está lleno de viudas, que no hay ningún viudo? Hay mujeres que han tenido 8 hijos y el marido trabajó y se muere a los 60 y la señora con 8 hijos alrededor y un montón de nietos ahí sigue, como dice en mi pueblo, como una rosa, con la ayuda de algunas cremitas, por supuesto, y de algunos tintes. El poderío que le da a la mujer el engendrar hijos, la fuerza, la vitalidad. Nace de nuevo, engendra la vida. Por eso es más fuerte, mucho más fuerte que el hombre. Entonces, tú eres maestro de Israel, ¿ignoras cómo puede uno nacer de nuevo? Solo un profeta que predique la conversión te puede hacer nacer de nuevo. Es como la conciencia del pueblo y un despertador que no duerme, despierta a la gente dormida tarde o temprano, por las buenas o por las malas. Como él les decía a Timoteo y a Tito, predica siempre, a tiempo y a destiempo. Tú insiste con la palabra y que nadie tenga, a menos tu juventud, es decir, tu falta de experiencia. Hoy nos presenta la Escritura a 2 grandes profetas, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Uno era un pastor, el pastor de Tecua, se dedicaba a cultivar higos, tenía por allí unas ovejitas y el Señor la agarró del cabello y le dijo: te vas a predicar a la corte porque son unos corruptos, y o la corte o el peladero, no hay para dónde. Y este hombre dejó sus ovejas y sus higueras y hizo un rechazo tremendo al sistema en que estaba viviendo Israel. Y entonces se le acercó el sacerdote de Betel, que era funcionario del rey, un defensor del sistema, que no soportaba el sistema al profeta y menos la religión de entonces, y le dijo: o te vas o te vas. Y él contestó: yo no soy profeta ni hijo de profetas, pero me dieron este oficio y voy a seguir predicando hasta que lo liquidaron. Profeta, vete, dice hoy la sociedad, vete, refúgiate en tu tierra y en tu religión. No me iré, dice el profeta. Yo tengo oficio y Dios me dijo: hazlo, y porque lo hago me costará la vida, pero la daré.
En el Nuevo Testamento hay muchos profetas, muchos mártires, vírgenes, mujeres, hombres, hay un montón de ellos, pero hay uno que es como emblemático. No sé por qué, pero es emblemático. El Señor se llamaba Pablo de Tarso. Era chiquito, feo y tenía una herpes zóster que le decía que tenía un picor tremendo que le quitaba la paz. No era la carne, era la herpes zóster que había tenido porque era un hombre muy tenso. Bien, él coge todo aquel material humano, porque era un hombre muy inteligente, era un hombre muy sabio, era un hombre que sabía toda la cultura griega, era griego pero judío, y le pone un nuevo bautizo a todo este bagaje que él estaba recibiendo. Es decir, Pablo tuvo un mérito como profeta, cristificó a la sociedad. Qué simple, ¿verdad? Otros no lo hicieron. Este cristificó a Jesús y gritó, Jesús es el Salvador. Y yo lo tengo experimentado en mi vida, y yo soy Pablo. Y cuando estuvo en el Areópago dejó patidifusos a aquellos sabios de Grecia. No supieron contestarle cuando les habló del Dios único, porque tenía poder en su voz, poder en su palabra. Tenía mucho que decir, y además lo decía muy bien. Y dijeron, bueno, está bien, está simpático, otro día seguiremos oyéndote de esto, el rechazo elegante de los griegos. Miren, Pablo recapitula todas las cosas en Cristo, todo tiene que revertirse en Cristo. Hay que recoger toda la basura y hacerla un reciclaje, y él llama al reciclaje recapitular todas las cosas en Cristo. Él es algo nuevo, es encabezar y ponerle principio a todo, poniendo como cabeza a Cristo. Y eso es la verdadera religión católica. Y dice él, por este Hijo, hoy lo acaban de escuchar en este comienzo de la carta a los Efesios, por este Hijo, por esta sangre hemos recibido la redención y el perdón de los pecados, no por otras cosas. Por este Cristo y por esta sangre hemos recibido el perdón de los pecados. No hay otro. Lo que diga predique otro evangelio está equivocado. El que se dedique por ahí a hacer curacioncitas y echar agüitas y pendejadas, perdonen la palabra. ¡Hala! A mí me mandaron, es un nombre público, voy a decir el nombre. Me mandaron un email de Caso Luna. El peladero se quedó así. Esto es algo. Y en Guatemala está de moda. Hay un montón de ingenuos que siguen a estos falsos profetas. Entonces, es Cristo el que nos va a convertir. El tesoro de su gracia, dice San Pablo, sabiduría y prudencia ha sido un derroche con nosotros. Tienes que reconocerlo para cambiar tu corazón, para recapitularte en Cristo, es decir, convertirte. Esto lo digo con pasión porque miren, yo estoy así, acabo de enterrar al último viejo de la zona 9 de mi época, a doña Claire de Lara. A mí en la próxima me toca a mí. Le tocaba a Raúl, pero se marchó de la zona 9 para dejarme el puesto a mí. Lo cierto es, queridos hermanos, que la pregunta después de esta exposición de que es un profeta y de los grandes profetas que nos plantea hoy la liturgia, yo me pregunto, ¿cómo evangelizar? Este es el problemón que tiene la Iglesia, la diócesis de Guatemala y el cura que les habla. ¿Cómo evangelizar el mundo de hoy? Reuniones, juntas, obispos, misas solemnes, concilios, cartas. ¿Cómo tendrá que ser el profeta de hoy? Menudo problema plantear este evangelio, ¿verdad? ¿Cómo tendrá que ser el profeta de hoy? En el extremismo más grande de la historia tiene que predicar un profeta.
No sé quién escribió, lo leí el otro día, que el hombre de hoy puede poner un hombre en Marte y no puede evitar el asesinato y violación de una niña de 13 años. O, como decía el auténtico autor de esto, estamos poniendo un hombre en Marte y no podemos evitar el desastre y la miseria que hay en Ruanda, por ejemplo. Entonces, el programa está hecho, queridos hermanos. Él hizo el programa, lo dice el Evangelio de hoy. Hay un montón de encíclicas, la famosa Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio, el documento Ad Gentes a todas las gentes del Vaticano II, son buenísimos, pero este capítulo 6 y el 10º de San Mateo, ahí está que un profeta es un hombre elegido para que tenga la misión de predicar el Evangelio. Los medios pueden ser el otro, el de más acá, pero no hay problema. Nosotros nos pasamos diciendo, no, que los bautismos no sean individuales, que las quinceañeras no vengan con tacón, que las mujeres anden con el vestido más largo, que no enseñen aquello que les conté. Pero estamos fuera de ello. Completamente. Él agarra a 12 y los representa, o los hace representantes de la humanidad, de las 12 tribus de Israel. Deben ser testigos, deben de dar testimonio de lo que vivan, no de lo que leen. Deben ser, además, hombres convertidos para que prediquen la conversión. Tienen algo que decir, díganlo, pero sobre la conversión. Tienen que crear el cambio, tienen que crear signos escatológicos de que tienen poder, pueden curar enfermos, pueden sanar heridos, pueden dominar al demonio y al mal que lo ejemplifica en la vida. Y si son rechazados, se convertirán, queridos hermanos, en jueces. Bajemos a la realidad. El sacerdote de hoy en la Iglesia Católica, yo soy sacerdote con mucha honra de la Iglesia Católica. No soy un advenedizo que le dieron un curso de 3 meses para que distinga el libro de Job del libro de los Proverbios. Eso no forma. Nuestra carrera es larguísima. Un sacerdote de hoy es un profeta que debía ser de hoy, pero se le prohíbe por todos los medios profetizar. A mí no me prohibió nadie profetizar, pero mucha gente me dijo, cuando yo estaba en Tívoli, en tiempos muy revueltos, padre, lo van a matar. No me mataron. Aquí estoy. De ahí que haga que si no profetiza el cura se hace un funcionario sin garra y sin voz. Yo conozco muchísimo. No hacen iglesia, hacen parroquia, pero no hacen iglesia. Y mucha gente nos dice, vete de aquí, deja de gritar y no vuelvas a profetizar. Porque si profetizas te vamos a poner inmediatamente el apodo. Es comunista, es de izquierda, porque habla de la pobreza y la riqueza y del dominio económico. Es muy liberal. Hombre, es tan liberal que ya no se anda con el alzacuello y con la sotana. Y los que andan así, válgame Dios, de profetismo, nothing. Tiene opiniones muy personales. Ay, hay que pensar como todo el mundo, hay que pensar como los dirigentes de la Iglesia. Se mete en política. Una vez a mí un señor obispo me dijo, es que usted en los sermones se mete en política. Y yo dije, lo único que se mete en política activa es usted. No me supo contestar. Él era el que estaba metido hasta aquí en política y murió metido ahí. El profeta de hoy tiene que ser simplemente un testigo del Evangelio. Voy a terminar ya. Tiene que ser fiel a la palabra que predica. Vea cómo cuesta, pero hay que tratar de serlo. Tiene que estar al servicio de la comunidad, no de la liturgia, no de la teología, no de los intereses altos de los altos dignatarios de la Iglesia. No, él tiene que ser un servidor del hombre. Cuando lo necesite, tiene que estar ahí para lo que necesita.
y tiene que tener libertad, porque si no tiene libertad no puede pilotar un barco con un grillete en los tobillos, tiene que tener libertad. Dicen que Jesús les dio un bastón para enfrentarse a los enemigos y unas sandalias para caminar por la vida, por la realidad de la vida, para que los pies se les llenen de polvo, para que puedan también sacudirlo ante el pueblo, ante la ciudad o ante los hombres que rechacen este evangelio. Bien, queridos hermanos, voy a terminar porque esta mañana, que yo soy una máquina, siempre estoy pensando, esta mañana escribí esto, así voy a terminar la homilía. Quédate con nosotros, Señor, y mándanos profetas. Ven de noche, porque en este momento yo siento que estamos de noche en un día tan claro. Pero en nuestro corazón siempre es de noche, por tanto, ven siempre, Señor. Ven en la soledad que están padeciendo tantas familias en Guatemala, con tantos problemas, con tantos oportunistas, con tantas mentiras, porque cada uno de nosotros se encuentra cada vez más y más solo. Por tanto, ven siempre, Señor, en medio de tanta gente abandonada y solitaria. Bien, Hijo de la paz, ven, nosotros hemos destruido la paz. Nosotros, ustedes y yo, no hemos colaborado con la paz de este país a fondo. No hemos. Nuestros hijos no conocen la paz. En las familias bonitas de Guatemala, en cuanto se muere el viejo y deja unos cuantos millones, muchos millones, viene la pelea entre ellos, por una peseta más o 2 pesetas más, o hablemos de 1 millón más o 1 millón menos, o 20 varas más en tal terreno, 20 varas menos. Ven, Hijo de la paz, porque nuestros hijos no conocen la paz, porque no se la podemos predicar, no la tenemos y nadie puede dar lo que no tiene. Ven a consolarnos, porque nuestro mundo guatemalteco es un mundo de tristeza. Mucho puente y mucha fiesta y mucho tacón y mucho bailoteo, pero Guatemala es un pueblo triste. Por tanto, ven siempre, Señor, ven, ya que nos amas, tú amas mucho a este pueblo, ya que nos amas, ven, porque aquí ya no sabemos amar, estamos perdiendo los valores fundamentales del amor mutuo, estamos lejos unos de otros, perdidos, enojados, envidiosos, envilecidos, competitivos, no sabemos quiénes somos ni qué queremos, por eso, ven hoy y ven siempre, Señor, porque tuviste la maravillosa idea de hacerte el cojo para buscarme a mí, para que sea tu maleta. Nadie podrá quitarme el poder como cristiano de ser tu profeta. Amén. ¿Crees en